Continuamos con los videos de reseñas sobre la relación laboral. Este en particular tiene por objeto hacer referencia a la causal subjetiva o las causales subjetivas de poner término al contrato de trabajo, imputables en este caso al trabajador. Todo lo anterior con el objetivo de hacer una especie de repaso para la evaluación de mis alumnos de la asignatura Marco Jurídico para el Servicio Social. Para ello entonces vamos a partir con el análisis del artículo 160 del Código del Trabajo. Estas causales de término son hechos o acontecimientos que se les atribuye a las personas, ¿no es cierto? O algún tipo de conducta que emana del trabajador y que habilita o faculta al empleador para poner término al contrato de trabajo. El artículo 160 en su número 1 ya empieza a disponer cuáles son entonces este tipo de causales, comprendiendo que esta normativa hace referencia a algunas de las causales indebidas de carácter grave debidamente comprobadas que a continuación se señalan. La primera de ellas es la falta de probidad en el desempeño de sus funciones. El contenido que tradicionalmente se le ha otorgado a esta causal es la falta de honestidad y rectitud en el actuar. O sea, cuando estamos ante una persona que haya manifestado o cometido un acto de estas características, en principio, si es indebido, ¿no es cierto?, esta conducta, que evidentemente lo sería y debidamente comprobada de carácter por lo demás grave, facultaría al empleador entonces para poner término al contrato de trabajo, invocando esta causal que trae como consecuencia el término de la relación laboral y no pago de indemnizaciones por invocar esta causal, ¿no? Para que se configure entonces esta causal es necesario que deba existir gravedad, o sea, que debe tener cierta magnitud o significación esta falta de honestidad y rectitud en el actuar o en el obrar. Debe además ser debidamente comprobada, acreditándose de manera indubitable, que no quepa duda de que efectivamente el trabajador cometió, ¿no es cierto?, un acto reñido con la honestidad o con la rectitud. No corresponde entonces que se aplique esta causal por hecho realizado fuera del desempeño de sus funciones. Esto es importante tener en consideración, ya que estamos hablando que la conducta que se sanciona se enmarca dentro de la relación laboral, ya que entonces podría ser un atentado contra el derecho a la intimidad del trabajador. Las conductas de acoso sexual, como letra B del número 1 del artículo 160, también se incluyen dentro de aquellas que facultan al empleador a poner término al contrato de trabajo. Estas, desde el año 2015 podemos observar que se encuentran presentes también, del 2005, perdón, de que se encuentran presentes también como una causal para poner término al contrato de trabajo en razón de estas conductas, ¿no es cierto?, que son graves, indebidas y que, por supuesto, deben ser debidamente comprobadas. Para esto, el reglamento interno de las empresas deberá contener con un procedimiento, ¿no es cierto?, que en el fondo rija y someta a un análisis o estudio y sanciones, por supuesto, en caso de que exista alguna denuncia por alguno de los trabajadores o trabajadoras de carácter sexual, acoso sexual propiamente tal. Este reclamo, por supuesto, debe tener un procedimiento por el cual tramitarse y finalmente una conclusión. Esta conclusión, en el fondo, si es que se verifica que efectivamente existen acosos de este tipo, debería tener como sanción, o al menos está facultado al empleador para así hacerlo, de el término de la relación laboral del agente agresor. Las vías de hecho. Otro de las causales por las cuales se puede poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna. Se conceptualiza las vías de hecho como toda pendencia, riña, una agresión física que ha realizado un trabajador para con sus otros trabajadores o con respecto a su empleador. Entonces también debe revestir gravedad y por supuesto estar debidamente comprobada. Si es así, se le podrá poner término al contrato de trabajo a el agresor. Otra de las causales que podemos observar en el número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo como causales objetivas es la injuria proferida por el trabajador al empleador. En el fondo, para que comprendamos bien en qué consiste esto, deberíamos tener en consideración expresiones que agravian al otro, ¿no es cierto? Por medio de la palabra o tal vez por medio de alguna obra también.
tiene que tener las mismas características que el caso anterior, o sea, debe revestir gravedad, por supuesto, debe estar debidamente comprobada y si es que fuese el caso, habilitará también entonces a el empleador para poner término al contrato de trabajo. Otra de las causales que también se encuentran en el mismo número 1 del artículo 160 del Código del Trabajo es la conducta inmoral del trabajador que afecte a la empresa. En este caso, la conducta inmoral debe ser grave, debidamente comprobada y que afecta a la empresa donde desempeña funciones o labores el trabajador despedido. Conducta inmoral en el fondo, o deberíamos comprender por tal, como aquellas acciones o omisiones que se opongan de un modo habitual al obrar de un determinado colectivo de personas, ¿no es cierto? Y que en general, cuando se obra de esta manera, tiene como consecuencia o están revestidas por una sanción de carácter social. La intromisión, por ejemplo, en la vida privada constituye una vulneración al derecho a la intimidad y está protegido por el ordenamiento jurídico. Por ende, también deberíamos ver correctamente cuándo es posible la aplicación de esta causal para poner término al contrato de trabajo sin que, por supuesto, vaya a afectar, eventualmente, ¿no?, el derecho del trabajador. La afección, ¿no es cierto?, de la empresa donde se desempeña el trabajador debe ser objetiva. Además, continuando con este artículo 160, en su número 2, observamos otra de las causales por las cuales puede poner término al contrato de trabajo el empleador sin pago de indemnización alguna. Y es las negociaciones que se ejecuten por parte del trabajador dentro del giro del negocio. Esto también lo habíamos visto en clases, hubo bastantes preguntas al respecto. Se requieren en el fondo para que estemos frente a esta causal, primero que el trabajador realice negociaciones dentro del giro del negocio, lo dice el propio artículo, que estas negociaciones hubieran sido prohibidas en el contrato de trabajo de forma específica, como segundo requisito. ¿Por medio de qué? De un tipo de cláusula, ¿cierto?, en el cual explícitamente quede claro que no puede ejercer lo que se le está reclamando. Y producto de lo anterior, entonces, por lo demás, en razón o vinculado a este artículo, se le podrá poner término al contrato de trabajo a ese trabajador. Se ha entendido también por parte de jurisprudencia y de la doctrina que incluye aquellas actividades de competencia desleal. También entonces debemos comprender que podría configurar esta causal de término de contrato de trabajo. El artículo 160 en su número 3 también contempla otra causal de término de contrato de trabajo, que es la no concurrencia del trabajador a sus labores. Es otra de las formas en las cuales se puede poner término al contrato de trabajo. Cuando durante 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o en un total de 3 días durante igual periodo de tiempo. Asimismo, la falta injustificada o sin aviso previo de parte del trabajador que tuviera a su cargo una actividad, faena o perturbación que perturbe gravemente la marcha de la obra. Para estos casos, entonces, también podremos estar presentes, ¿no es cierto?, ante la posibilidad que tiene el empleador de poner término al contrato de trabajo sin derecho a indemnización alguna en favor de ese trabajador.